Gracias por escuchar este podcast del pastor José Zúñiga de la Iglesia Río de Dios. No te olvides de compartir esta palabra y suscribirte. Bendiciones. Te invito, vamos a estar viendo la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Vamos a leer del 31 al 34. Dice la palabra del Señor, Mateo 6, del 31 en adelante. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén, gloria a Dios. Allí el Señor estaba hablándole a sus discípulos y a la gente que estaba alrededor de Él, y les enseñaba sobre no afanarse, no preocuparse, porque decía la gente que no conoce a Dios, que son los gentiles, ellos se preocupan por qué comeremos, qué vestiremos, ¿sí? Y qué beberemos. Dice, pero ustedes no sean como los gentiles, como los que no conocen a Dios, como los que no creen en Dios. Porque ellos buscan todas esas cosas, porque se afanan, porque se preocupan, porque cada día están pensando cómo enfrentar cada situación que se les presenta. Y Jesús decía que cada día trae su propio afán, ¿sí? Basta cada día su propio mal. O sea, por más que la gente se preocupara, si tenía que tener un mal día, lo iba a tener, ¿sí? Si tenía que pasar situaciones, las iban a pasar. Ahora es diferente cuando el Señor estaba para ayudar a pasar ese día, quizás ese mal momento. Esta traducción dice así, que no se preocupen por todo esto, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Está buena esa traducción. ¿Para qué preocuparnos por mañana si ya tenemos demasiado con hoy, no? Y sabe que esto es normal que nosotros pensemos, o no. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué vamos a vestir? ¿Sí? ¿Qué vamos a tomar? Hasta el momento del agua no nos falta. ¿Qué vamos a tomar, no? Y son preocupaciones básicas, que es normal que cualquier persona las tenga, porque, como digo, cada día tenemos que sobrevivir. Ahora, cuando esto se transforma en un afán, en una preocupación, es un problema, porque quizás nosotros, si nos afanamos demasiado por eso, a veces no solucionamos nada, sino preocuparnos. Y esta versión, los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. ¿No es cierto? ¿Para qué preocuparnos por lo que va a venir? Tratemos de dejar las cosas en las manos de Dios más que nada y poder depender de Él. El Señor decía, busquen el reino de Dios, su justicia. Y acá esta versión, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten, ¿sí? Porque Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad. Y esto nos lleva a pensar de que buscar a Dios es priorizar, ¿no es cierto? Priorizar a Dios antes que a nuestras necesidades, ¿sí? Y es lo que Dios quiere, ¿no? Que nosotros podamos
ser equilibrados, tener un equilibrio en las cosas que nos preocupan o que quieren dominarnos o que quieren traernos ese afán diario por las cosas que vivimos o que nos rodean. Ahí Jesús estaba diciendo, dependan de Dios. Si ustedes priorizan a Dios, el Señor les va a dar todas las cosas que ustedes necesitan. ¿Y cómo es priorizar a Dios? ¿Cómo es poner en primer lugar a Dios? Porque uno piensa, ¿no?, de que de repente hay que venir todos los días a la iglesia, hay que orar, hay que ayunar, hay que llevar una vida dependiendo, está bueno, dependiendo de Dios en todo, pero a veces eso también trae desequilibrio en la vida de las personas. Porque si soy demasiado espiritual, empiezo a descuidar las cosas que son naturales. Y si soy demasiado natural, empiezo a descuidar las cosas que son espirituales. Y lo espiritual, lo primero, es importante. ¿Por qué? Porque fortaleciéndome espiritualmente, yo puedo realizar la tarea que tengo que llevar a cabo. O sea, lo que necesito para cada día, lo voy a lograr siempre con la ayuda de parte de Dios, por supuesto. Mire, Eclesiastés 3:1. Ahí el predicador, este hombre, hablaba sobre que todo tiene un tiempo, ¿sí? Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, perdón, tiene su hora. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si la pones en otra versión. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor a través de esto? Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Que el equilibrio lo logramos sabiendo que cada cosa tiene su tiempo, que cada cosa tiene su lugar. Y ahí nombra el predicador unas cuantas cosas: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar el manto. Todo tiene su tiempo. Y a veces queremos que todo salga bien y a veces, no, a lo mejor es tiempo de llorar. Porque hay un tiempo de llorar, un tiempo de reír, dice la misma palabra. Entonces, todo lo que enfrentamos, si estamos bajo la cobertura de Dios, es porque Dios permite que lo enfrentemos. Y eso también, entender eso, ¿no? Pero ¿por qué todo lo malo me puede ocurrir a mí? Porque Dios está formando tu carácter. Porque, ¿sabes? En la comodidad Dios no puede formar ningún carácter. Cuando estamos cómodos, tranquilos. Ahora, cuando hay dificultad, ¿qué hacemos? Dependemos de Dios. Entonces, y vienen tiempos donde se sufre, pero también tiempos donde se goza y se disfruta de lo que uno ha logrado. Tiempos donde uno siembra y hay que esperar que salga el fruto de lo que hemos sembrado y cosechamos lo que hemos sembrado. Por eso el Señor siempre a su pueblo les estaba diciendo que dependan de Dios, busquen el reino de Dios y su justicia, hagan las cosas bien. Y las demás cosas van a ser añadidas. Cuando buscamos a Dios, las cosas naturalmente nos van a salir bien. Porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a tener menos opción a equivocarnos. Y vamos a estar más fortalecidos para enfrentar situaciones que a veces se nos presentan. Basta cada día su propio mal. Todo tiene su tiempo. Y tenemos que también ser equilibrados en esto. Porque por ser espirituales no significa que no nos van a pasar cosas. Por ser, buscar al Señor en ayuno, oración, no significa que no vamos a pasar dificultades. Porque Dios ha preparado un tiempo para cada cosa. Por eso siempre, siempre tenemos que estar preparados cuando las cosas están bien, fortalecernos porque en algún momento va a venir el mal día. Porque el enemigo no se queda quieto y va a querer echarnos a perder, ¿no?, la bendición. Al estar fortalecidos, ¿qué hacemos? Viene tiempo quizás de llorar, no importa, pero Dios me fortalece. Amén. ¿Sabe? Esto, cuando lo entendemos, empezamos a tener ese equilibrio espiritual para manejarnos en lo natural. Una de las cosas que el Señor les decía también a sus discípulos, Marcos 6:31, que es importante tomar esto, ¿no? Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Si le
vio eso de dedicarme solamente a lo espiritual, ¿qué pasa? Que a veces ni siquiera ellos tenían tiempo para comer, por atender la necesidad de la gente. ¿Sí? Fue un tiempo donde la gente se acercó a Dios y buscaba de Jesús y de sus discípulos, y ellos se entregaron completamente. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Venid vosotros aparte a un lugar desierto, a esta otra versión. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. ¿Qué dice el Señor? Que el equilibrio también tiene que ver con el descanso en lo espiritual y en lo físico. ¿Sí? Que no es todo afán, que no todos los malos momentos, aún en los malos momentos tenemos que descansar. ¿En quién? En Dios. Y descansar físicamente. Porque eso también ayuda a nuestra salud, en lo mental y en lo natural. Entonces, si tenemos que atender cosas espirituales o naturales, no podemos estar enfocados en eso simplemente o afanarnos por eso, ¿no? Sino que tenemos que buscar un tiempo también para descansar. ¿Y qué mejor que descansar en las manos de Dios? Orando, ayunando y buscando que el Señor nos fortalezca en lo natural y en lo espiritual para enfrentar ese día que a veces no es tan bueno. Porque cada día tiene su propio afán, dice la palabra. Pero es necesario que nosotros podamos descansar. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Sí? ¿Sabe? Va a haber mucha gente que va a venir a pedir ayuda, pero tenemos que ser equilibrados también para ayudar. No a todos lados donde nos piden que vayamos podemos ir. No a todos vamos a poder atender. Porque el Señor, en el equilibrio que quiere que tengamos, que atendamos las necesidades, ¿no es cierto? Que el Señor nos muestre para no equivocarnos y no creernos más fuertes que Dios ni más buenos que Dios. Y a veces uno comete ese tipo de error, ¿no? Uno está dispuesto a ir donde nos llamen. Pero el Señor dice, apártense un poco y descansen. Y van a poder tener claridad para tomar buenas decisiones. Se apartan un tiempo, descansan en lo mental y en lo natural y van a tomar buenas decisiones. Y la gente va a poder recibir la ayuda que viene de parte de Dios. Y van a tener tiempo para alimentarse, para comer. En lo natural y en lo espiritual. Porque si usted está enfocado en dar en lo espiritual, ¿y de dónde recibe lo que Dios quiere entregarle? ¿Dónde? En un lugar desierto, en un lugar tranquilo, en un lugar donde no lo moleste nadie. ¿Sabe que siempre cuando vamos a orar, y hace bastante que no vamos en el lugar alto, es hermoso, ¿no? Porque uno ve la naturaleza y uno siente como que la presencia de Dios en ese lugar se manifiesta y nos toca y nos fortalece y nos alienta. Todo tiene su tiempo y a veces tenemos que descansar en el Señor, descansar físicamente para que la tarea que hagamos, en todo lo que hagamos, nos salga bien, ¿sí? Salga bien. Entonces, el afán y las preocupaciones por las cosas cotidianas se las dejamos en la mano del Señor y Él se va a hacer cargo. Y a nosotros, ¿qué nos da claridad y fortaleza? Para tomar buenas decisiones, para no equivocarnos. Dice también, Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. También esto nos tiene que llevar a pensar que no solamente en lo espiritual, donde el Señor nos habla de hacer el bien, sino en todo ámbito, en donde nosotros nos movamos. Y donde, bueno, cada uno tiene un trabajo, ¿no?, que realizar en lo secular. Y a veces en el trabajo es donde más tenemos que hacer las cosas bien. No cansarnos de hacer las cosas bien, porque a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos, dice la palabra de Dios. Y cuesta a veces en el trabajo de expresarnos espiritualmente, o manejarnos, o portarnos bien. En lo secular, donde nosotros tenemos que mostrar realmente que somos hijos de Dios, hay un desequilibrio a veces. Lo natural le gana a lo espiritual. No tenemos en cuenta el reino de Dios y su justicia. Quizás aprovechamos mal el tiempo y lo usamos para otras cosas que no glorifican a Dios. Entonces la palabra que nos dice que donde nos movamos,
no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar lo que hemos sembrado. ¿Y qué es hacer el bien? Escuchar a la gente, ayudar al que lo necesita, hacer la tarea lo mejor que podamos, porque no le servimos al hombre, le servimos a Dios. Y en eso también tener ese equilibrio, ¿no? Ni ser tampoco tan espirituales, que en el trabajo nos miren medio raro y se burlen, porque a veces cuando uno exagera las cosas, y todo es pecado, y todo es maldición, y todo, no ayudamos a nadie. Al contrario, creo que la gente se cierra porque toma muy religioso todo. Pero cuando con nuestras acciones hacemos el bien, ayudamos, aconsejamos, estamos en un momento de dificultad. Hoy día fuimos a Los Molles, hermoso, un sol, hacía más calor que acá. Y en el camino encontramos una camioneta con personas que estaban con el capó levantado, y nos paramos a preguntar si necesitaban algo. Y dice, por favor, ¿pueden llamar a este número para avisarles que se nos hemos quedado, que se sopló la junta, no sé qué les pasó? Y bueno, le llamamos y tratamos de ayudar. Y cuando dijimos, bueno, si no te responde la persona o no viene nadie, cuando volvamos, los enganchamos y los llevamos a Malargüe. Bueno, qué bueno, sí, no hay problema. Cuando volvimos estaban ahí todavía y nos paramos. Y dice el muchacho, ya nos vienen a auxiliar, ya me contacté con un familiar. Y le agradezco la atención, la disposición de querer ayudarnos. Pero mientras estábamos parados ahí, pasaron vehículos, pero nadie se paró. Y cuando nosotros íbamos hacia arriba, topamos muchísimos vehículos y nadie se paró. ¿Por qué? Porque a veces la gente desconfía del otro, ¿vio? Son pocos los que paran a ayudar. Y nosotros, al tener el Señor, ¿qué nos dice el Señor? Y pregunte qué quieren, qué necesitan. Y ahí es donde uno marca la diferencia. Y al final esperaron sus familiares y nosotros nos vinimos. Pero no pasamos de largo como haciendo la vista gorda, sino que uno se preocupa por lo que... Porque a mí me puede pasar, o me ha pasado, y alguien me ha auxiliado y está bueno eso. Entonces no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar, vamos a cosechar. ¿Se acuerdan? Otro día el hermano Tito daba también testimonio de llevó a una persona, la dejó. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que hagamos el bien y que dejemos las cosas en manos del Señor, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Que no nos creamos más espirituales que nadie, sino que vivamos una vida, ¿no?, de acuerdo a la voluntad de Dios, y ahí vamos a poder ser útiles en toda tarea que nos encomienda. Que seamos equilibrados, ni ser demasiado naturales ni demasiado espirituales, sino pensar con los pies en la tierra, pero la mente en el Señor, porque vivimos en un mundo donde hay preocupaciones, donde hay días que son malos, donde hay dificultades que se nos presentan, y realmente tenemos que mostrar la fortaleza y la fe que tenemos en el Señor para solucionar problemas que se nos presentan. Hay otra, en Colosenses 3:17 también, sobre esto. Colosenses 3:17 habla: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Vio? Todo lo que hagamos, toda tarea que hagamos, hagámosla. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta versión está buena también. No se cansa de hacer el bien, ¿como qué? Como representantes de Jesús. Como representantes de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que somos? Si usted es cristiano, ¿dónde va? Es representante de Cristo. Por eso es cristiano. Entonces, por eso es importante hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Que nuestra actitud sea esa, ¿no? De tener ese equilibrio. No nos dejarnos llevar por lo natural, que a veces uno cae también en lo que a Dios no le agrada, y sí podamos glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Eso marca la diferencia, ¿amén? Hebreos 10, 23 y 24, que es donde la responsabilidad de cada uno, ¿no? Al ser hijos de Dios, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La otra versión:
dice, mantengámonos firmes sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Y pensemos en manera de motivarnos uno a otro a realizar actos de amor y buenas acciones. Esto nos lleva a también a pensar y a cumplir con lo que el Señor nos dice que hagamos, brindando apoyo, ánimo, ¿sí? Y que seamos responsables de lo espiritual con cada persona que se congrega y que cree en el Señor, por proporcionar ánimo, estimularnos al amor, dice la palabra, a las buenas obras, en lo espiritual y en lo natural. Que nosotros como iglesia podamos ser responsables también en lo espiritual por las personas que nos rodean. ¿Cómo? Orando por ellos, animándolos. Y si hay algún problema que puedan llegar a tener, el amor dice que cubre multitud de pecados. Pensemos en manera de motivarnos uno a otro a realizar actos de amor y buenas acciones. Siempre pensando en lo bueno, lo amable, lo justo, lo buen nombre. Hay un proverbio dice que una mosca echa a perder el perfume del perfumista. Dice que para hacer un perfume, esos extractos carísimos, hay un trabajo tremendo, pero si cae una mosca le echa a perder todo el trabajo. Y a veces dentro de las buenas acciones, a veces uno mira más la mosca que el perfume, que es más caro que la mosca. Y acá dice que tenemos que estimularnos al amor, ¿sí? No importa si hay error, si hay pecado, si se equivocó, no se equivocó. El amor es el que cubre multitud de pecados y el que nos saca adelante. Y eso es una responsabilidad nuestra, demostrar el amor de Dios. Ese amor que el Señor tiene por nosotros y por todo el mundo a las personas que nos rodean, ¿sí? Estimularnos, darnos ánimo, poder estar en un momento de dificultad, estar ahí para... muchas veces hay gente que se siente sola y poder estar al lado de ellos en un momento de dificultad. Cuando hay dificultad, a veces es cuando más necesitamos que alguien nos aliente y a veces no tenemos nadie, solamente el Señor, ¿no? Pero qué lindo cuando alguien viene y te alienta, cumpliendo con esto, ¿no? Que el Señor dice que nos estimulemos, que nos motivemos unos a otros. Porque a veces uno piensa, Jesús creo que decía que a veces la gente se cree más santo que otro, ¿no? Pablo también decía eso. Y si nos alejamos de las personas que se equivocan y las dejamos que sigan equivocando, no estamos haciendo nada bueno, estamos teniendo un desequilibrio. Ahora, el Señor nos mandó a ayudar al que lo necesita en esto de lo espiritual, motivándonos a realizar actos de amor y buenas acciones. Pero ¿sabe qué? Estas relaciones de amor entre iglesia es lo que nos hace diferentes a otras personas, ¿sí? Que realmente haya ese acto de amor en cada uno de nosotros para cumplir con el mandato del Señor y que ese reino que el Señor dice que busquemos se refleje también en estas acciones. Buscamos el reino de Dios y su justicia a través de ¿qué? De esos actos de amor, de motivarnos, de ayudarnos, de fortalecernos y de estar siempre atentos a la necesidad del otro. Filipenses 4, 6, 7 también nos habla. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, no estar afanados por nada, sino que realmente podamos nosotros decirle al Señor, Señor, este es mi problema. Que no perdamos ese equilibrio espiritual y natural, donde nosotros sabemos que vienen días malos, pero volver atrás, y si lo puedes en la otra versión, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo eso.
También el reino de Dios y su justicia se manifiesta de esta manera, orando por todo lo que nos preocupa. Que no nos afanemos. Díganle a Dios lo que necesiten y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. A veces son más cosas que recibimos de bendición que lo que viene en contra, ¿no? Entonces agradecer a Dios por todo lo que ha hecho. Desde el momento que nos levantamos tenemos que estar agradecidos a Dios por permitir levantarnos. Así que experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Corazón y mente son cuidados por el Señor mismo cuando dejamos todas nuestras cargas delante de Él. ¿Qué decía Jesús? No se preocupen por lo que van a vestir, por lo que van a comer, por lo que van a beber. Busquen el reino de Dios y su justicia, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios tiene cuidado y Él sabe la necesidad de cada uno. Entonces, busquemos en el Señor, seamos equilibrados en las cosas, ¿no? En lo espiritual y en lo natural, y vamos a experimentar esa paz que a veces no la entendemos, sobrepasa todo entendimiento, pero que Dios prepara para los que le buscan, y podamos realmente dejar nuestras cargas y ser agradecidos, más que nada, agradecidos por todo lo que Dios nos da, ¿sí? Porque el Señor cada día nos bendice, como decía, y aún en las dificultades, Él nos sigue fortaleciendo con sus bendiciones y nos muestra su gran amor al sacarnos de esas dificultades y ponernos en lugares espaciosos, en lugares altos. Y vamos a Lucas 14:28. al 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hablaba del equilibrio en lo espiritual y lo natural. Equilibrio. Cuando queremos hacer algo, ¿qué tenemos que hacer? Calcular. En lo espiritual y lo natural. Queremos ayudar a alguien y tenemos que sacar después o mirar qué resultado dio. ¿Sí? ¿Qué cosa buena ocurrió o qué cosa mala ocurrió? ¿Qué hice bien y qué hice mal? Pararnos y calcular. Y si voy a emprender algo, que sea algo que yo pueda realizar. Porque a veces uno se compromete en cosas que no va a realizar, que no va a poder cumplir. Entonces dice, este hombre empezó a edificar, prometió y al final no cumplió. ¿Entienden? Entonces, cuando buscamos el reino de Dios, su justicia, también tenemos que calcular que en todo lo que yo me comprometa lo voy a cumplir. Y para eso, esas metas que yo me proponga, si yo quiero alcanzar esas metas, tiene que ser en un plazo determinado, tiene que haber una especificación de lo que voy a hacer, tiene que ser algo interesante, importante, y por supuesto tiene que ser con la ayuda de Dios. Porque a veces hemos querido, por ejemplo, a lo mejor ir a la cárcel, una meta, y calculamos los gastos y decimos, no vamos a poder. Pero ahora si yo no calculo, digo, no, voy a ir y no puedo ir, y voy a ir y no voy. Y me estoy comprometiendo en algo que no voy a cumplir. En lo natural pasa lo mismo. A veces queremos hacer cosas en lo natural, en el trabajo, comprometiéndonos con cosas. Y a veces no pudimos cumplir. Empezamos y no pudimos realizar lo que nos propusimos hacer. Negocio, ayuda a alguien, llevarle ayuda a alguien. Y calcular es lo mejor que tenemos que hacer. Sentarnos y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Y la dirección de Dios va a ser la mejor. ¿Sí? Señor, voy a poder cumplir con esto que me comprometí. Y el apoyo del Señor va a estar cuando es su voluntad. Entonces no vamos a tener muchas veces fracasos, sino que lo que Dios ponga delante nuestro lo vamos a poder realizar con la ayuda que proviene de parte de Él. Siempre tenemos que examinar todo aquello que hacemos, porque si no, a veces no sabemos cómo va a terminar todo, ¿no? En 2 Corintios 13:5 dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, probad vosotros mismos.
¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, o a menos que estéis reprobados? Esto quería. ¿Vio? Probarnos a nosotros mismos. Realmente el Señor está en mí. Realmente está en mí el obedecer al Señor. Porque hasta en eso tengo que calcular que todo lo que hago va a glorificar a Dios o no. ¿Es parte del reino de Dios lo que voy a hacer o no? ¿Tengo suficiente fe como para llevar a cabo la tarea? ¿Ah? Esta versión, traducción viviente, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. La otra vez hablamos del examen de fe, ¿se acuerdan? Entonces, si nos probamos nosotros mismos, realmente vamos a ver el respaldo del Señor en nuestras vidas, en lo que hagamos. Ahora, cuando no cumplimos o fracasamos, tenemos que también pararnos y examinar en qué fallé, por qué fallé, qué me faltó. Y sabe que buscar al Señor y el reino de Dios y su justicia lleva su esfuerzo, su sacrificio, pero también nos ayuda a ser equilibrados, no irnos demasiado para arriba, ni ser demasiado natural, sino tener un equilibrio, descanso. A veces el ejercicio nos ayuda también a tener una mente despejada de preocupaciones, un cuerpo sano. Y todo lo que hagamos va a ser para glorificar al Señor. Si todo lo que hagan, háganlo como para glorificar a Dios. Y el afán, no estén afanosos por nada, sino dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones. Y Él les va a responder. Den gracias por todo, sean agradecidos. Y la paz de Dios va a abundar en sus vidas, en sus hogares. Y realmente dejar aquellas cosas que a veces no podemos solucionar en manos de Dios. Él se va a hacer cargo de cada una de esas situaciones que a veces tenemos que enfrentar y se va a encargar no solamente de solucionar, sino de todo aquello que se levanta en contra, lo va a sacar, lo va a hacer desaparecer, lo que te aflige, lo que te enferma, lo que te divide en el hogar, en la familia, en la salud, en el trabajo, toda escasez. Cuando nos sometemos al Señor, el Señor empieza a obrar a favor de aquellos que buscan el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Y confían plenamente en el Señor, examinándose siempre para ver si su fe es genuina, ¿sí? Probándonos a nosotros mismos, porque Jesús está en medio nuestro. Está. Ahora está en nosotros creer en Él o no, ¿sí? Obedecerle a Él o no. Y realmente el reino de Dios se va a extender y yo declaro que en la vida de cada uno Dios va a seguir obrando, ministrando, fortaleciendo, edificando nuestras vidas para que todo lo que hagamos glorifique a Dios, en lo espiritual o en lo natural, ¿sí? En la iglesia o en el trabajo, en la iglesia, en la familia. Donde busquemos al Señor, Él se va a manifestar y nos va a respaldar porque Cristo está en nosotros, amén. Él está en nosotros. Oramos, Señor mío, Padre de misericordia, de poder, rogamos para que tu poder se manifieste, Señor mío, en cada vida, en cada mente, en cada corazón.